Vamos a continuar estudiando la palabra de Dios, así que te voy a pedir que abras tu Biblia en Filemón. Estamos ahí en Filemón, capítulo 1, segundo capítulo. Filemón, vamos ahí a este libro. Como hemos estado estudiando ya hace unas semanas, iniciamos el estudio de este libro y vimos que es la carta más breve, ¿verdad?, que escribe el apóstol Pablo, pero es muy interesante, digámoslo así, especial en un sentido, ¿verdad? Porque es una carta que está dirigida no a una iglesia, no a un pastor, sino a una persona, a un congregante en particular, ¿verdad? Con una petición del apóstol Pablo, ¿verdad? Que vamos a ver el día de hoy, exactamente eso, la petición que hace el apóstol Pablo a este hombre llamado Filemón, de la cual aprendemos mucho, ¿verdad? Y hemos aprendido mucho acerca de la reconciliación, ¿verdad? Creo que todos nosotros, aunque ahora somos creyentes en Jesucristo, aunque hemos puesto nuestra fe en Jesús y sabemos que hemos sido perdonados, hemos sido justificados delante de Dios, sabemos que a pesar de eso sigue habiendo pecado en nosotros, ¿verdad? Seguimos batallando con el pecado, ¿verdad? Dios haciendo una obra de santificación por medio del Espíritu Santo y su palabra en nuestras vidas. Pero eso no quiere decir que no vamos a fallar, eso no quiere decir que no vamos a pecar, y eso no quiere decir que nuestro pecado no vaya a ofender o lastimar a alguien más, y eso ocurre, ¿verdad?, aún dentro de la iglesia. Y Pablo está tratando un tema así en Filemón, ¿no? Tratando de reconciliar, restaurar la relación de dos personas, Filemón y Onésimo, que el día de hoy lo voy a presentar en la carta. No he hablado de él hasta este momento que vamos a leer el día de hoy. Es cuando habla de Onésimo, ¿no?, que era el esclavo precisamente de Filemón. Filemón era el amo de Onésimo. Y solamente para recordar la historia, si no nos has acompañado, Filemón tiene un esclavo, Onésimo, pero este Onésimo en un momento se escapó de Filemón, huyó, y al huir, no solo huyó, sino posiblemente, por lo que vamos a ver más adelante, le robó también a Filemón, ¿no? Entonces huye y afecta a Filemón. Filemón es creyente, Onésimo no es creyente, hasta ese momento no era creyente, escapa de su amo. Y por diosidencia, decimos así, ¿verdad?, llega a Roma, probablemente buscando un lugar donde no fuera reconocido. Colosas estaba muy lejos de Roma y Roma era una gran metrópoli en ese momento. Entonces dice, pues voy ahí y ahí nadie me va a ubicar ni me va a reconocer. Pero por diosidencia llega a donde está el apóstol Pablo. No sabemos de qué manera, cómo fue que llegó, pero se encuentra con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le predica de Jesús y Onésimo cree en Jesús. Y en algún momento, en esa relación que Pablo tiene con Onésimo, Pablo se da cuenta que Onésimo es esclavo, de Filemón, ¿no? Y como creyente ahora Onésimo, Pablo sabe que tiene que ir con Filemón y restaurar, ¿no?, lo que había hecho, ¿no?, buscando reconciliación, pero también una restauración de esa relación, ¿no? Y eso es lo que trata la carta. Realmente la carta tiene el fin de pedirle a Filemón que reciba ahora a su esclavo Onésimo, ¿no?, no solo como un esclavo, sino como un hermano en la fe, porque ahora es creyente, ¿no? Y eso es lo que le va a pedir, y es lo que vamos a ver el día de hoy, la petición que hace ahí en el versículo 8, ¿ok? Entonces vamos a leerlo, ¿les parece? Y iniciamos con una oración. Dice el verso 8, Filemón 8, dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Señor, te damos gracias. Gracias por permitirnos estar aquí, reunidos en tu nombre, escuchando tu voz, Señor. Es lo que queremos y te pedimos tu bendición, Señor, que hables a nuestras vidas, Señor. Te pedimos que tu palabra, siendo viva y eficaz, Señor, penetre en nuestro corazón, Señor, las intenciones, discierna esas intenciones, pensamientos que hay en nuestros corazones, Señor, y los llevemos cautivos a Cristo, Señor. Que tu palabra sea nuestra guía, Señor, en todo momento, Señor,
Por eso te pedimos que nos hables, que nos des entendimiento, Señor. Pero sobre todo, Señor, permite que nuestra voluntad, Señor, se rinda a ti. Por favor, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces aquí está la petición. ¿Se dan cuenta? Y el verso 8 comienza con un por lo cual, ¿no? Por lo cual. Y Pablo acaba de reconocer y aún elogiar la fe y el amor de Filemón, ¿no? En los versículos anteriores lo vimos como dice, he oído del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. O sea, era algo que Pablo había escuchado y algo que identificaba a este hombre llamado Filemón, ¿no? Que si tú recuerdas, el nombre de Filemón significa amoroso, ¿verdad? Entonces, pues realmente Filemón ahora en Cristo podía mostrar ese amor, ¿no? Así como se llamaba, amoroso. Y Pablo reconoce eso, ¿no? Está reconociendo el amor y por lo cual se refiere a ese, el amor que Filemón había mostrado hacia los santos. Como dice, déjame leer el verso 7, que es de lo que veníamos viendo. Dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, le dice Pablo a Filemón. Tenemos esto, gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, ese es el contexto, por lo cual, ¿no? Y ese por lo cual lo va a retomar en el verso 9, pero antes de eso le dice en el verso 8, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. ¿A qué se refiere Pablo aquí? Esta mucha libertad en Cristo que menciona Pablo es una referencia a su apostolado, ¿no? Él era un apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Y cuando comenzamos a estudiar la carta, en el saludo de Pablo, veamos eso, que él se presenta no como un apóstol, ¿recuerdas? Ahí lo dice el verso 1, Pablo, prisionero de Jesucristo, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? No se presenta Pablo apóstol de Jesucristo, como muchas veces lo hizo en otras cartas. Podía hacerlo porque realmente era un apóstol de Jesucristo, pero Pablo no está apelando a su apostolado aquí. Vimos eso y aquí lo vemos claramente. ¿Sí? Por eso dice, podría mandarte esto como un apóstol. Dice, porque tengo mucha libertad en Cristo. La palabra libertad habla de confianza, ¿no? Y en Cristo está refiriéndose a eso. En Cristo soy un apóstol, podría ordenarte esto. Mandarte habla de una orden. Lo que está diciendo Filemón, yo podría, como apóstol de Jesucristo, ordenarte que recibas a Onésimo como tu hermano en la fe. Pero no lo hace así. Es lo que está diciendo. Aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte, ¿no?, lo que conviene, no lo hace así. Pablo, como apóstol de Jesucristo, tenía todo el derecho de exigirle eso a Filemón, que perdonara y recibiera a este esclavo fugitivo y ladrón como un hermano en Cristo. Pero no lo va a hacer así. Pero déjame ver lo que dice el último del versículo. Fíjate lo que dice. Aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte, dice, ¿qué cosa? Lo que conviene, ¿no? Lo que conviene. Y esa es la petición que él va a hacer, algo conveniente. ¿Okay? Lo que conviene era y es, porque lo es para nosotros, perdonar. A eso se está refiriendo. Perdonar, mostrar amor. Siempre eso será lo conveniente. ¿Se dan cuenta? Me gusta cómo Pablo dice lo que conviene. No dice, tengo el derecho, la confianza, la libertad en Cristo de ordenarte lo correcto o ordenarte simplemente que lo perdones. Dice lo que es conveniente. Y creo que esto tenemos que tenerlo en cuenta nosotros como creyentes. Mostrar amor, mostrar perdón es algo conveniente para nosotros. ¿Ok? Es algo que conviene. Si estamos hablando y representando a Jesús en esa tierra, Jesús hizo esto, ¿verdad? Él nos amó y nos perdonó a través de su sacrificio. Y eso es lo que tenemos que hacer, eso es conveniente. Cuando estés en esos conflictos que muchas veces nos encontramos, ¿no?, ya sea por tu pecado o por el pecado de alguien más, y estés pensando, ¿qué hago? O sea, siempre hay una posibilidad, ¿ok? O te humillas o te endureces más, ¿verdad? O sea, o dejo que mi orgullo se apodere de mí y no pido perdón, no perdono, cualquiera de las dos cosas, o me humillo y hago lo que realmente conviene. Y piensa en eso, en esos momentos piensa en eso, Señor, ¿qué es lo que conviene?
Creo que muchas veces ni siquiera consideramos que Dios está ahí. Pero si pensamos que Dios está ahí, piensa eso, Señor, ¿qué es lo que conviene? ¿Qué es lo conveniente? Y esto siempre va a ser lo conveniente. Mostrar amor, perdonar, pedir perdón. Es lo que Pablo le está pidiendo ahora a Filemón. Le está diciendo, Filemón, esto es conveniente. Si esto te conviene, es interesante. No solo le va a convenir a Onésimo, esto le conviene al propio Filemón. Es conveniente para Filemón. Ahorita vamos a ver por qué es conveniente para él. Pero está diciendo eso. Podría ordenarte lo que es conveniente en este caso. Pero, verso 9 dice, más bien te ruego por amor. Entonces, por lo cual podría, aunque tengo mucha confianza, mucha libertad en Cristo para ordenarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Entonces, esto es lo que es la continuación del por lo cual, ¿no? Del verso 8. Por lo cual, o sea, porque he visto tu amor, más bien te ruego por amor. O sea, Pablo no está apelando a su apostolado, que podría hacerlo, y no estaría pecando contra Dios, podría hacerlo. Él está apelando al amor. ¿Se dan cuenta? Al amor. Más bien te ruego por amor. La base de la petición de Pablo es esta, el amor. Está apoyando en eso, en el amor. El amor que tenía por Filemón, el amor que Pablo tenía por Onésimo. Pablo amaba a estos dos hombres, pero sin duda también el amor que Pablo tenía por el Señor Jesús. Por eso le dice, más bien te ruego por amor. Ese mismo amor debe de ahora mostrar Filemón. Amar a Onésimo, amar a Pablo y amar a Jesús. Entonces, eso es lo conveniente. Ahí nunca vas a fallar. Como cristiano nunca vas a fallar en eso, mostrar amor. A veces decimos, ¿qué hago en esa situación? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Muestra amor. Pablo, si se dan cuenta, no exige, ya lo vimos, no está ordenando, podría hacerlo, no exige. ¿Qué es lo que hace? Ruega. Ahí dice el versículo, ¿no? Verso 9, más bien te ruego por amor. Y repite 2 veces esa palabra. En el verso 10 comienza diciendo, si te ruego. O sea, le está haciendo un ruego. Y el amor hace eso. El amor no exige. El amor ruega. Cuando va a pedir algo no lo exige. Lo ruega. ¿Se dan cuenta de eso? Pablo está hablando, digámoslo de esta manera, en el nombre del amor, ¿verdad? Y aprendemos cómo es el amor en esos pasajes. El amor nunca va a exigir algo. El amor no va a exigir sus derechos. El amor lo que hace es rogar. Acompáñame por favor a 1 Corintios. Acompáñame ahí, 1 Corintios. Un pasaje que conocemos, ¿verdad? Pero que necesitamos recordar y creo que aquí es un buen momento para hacerlo. 1 Corintios 13. ¿Recuerdan ese pasaje? 1 Corintios 13. Pablo define en esos versículos lo que es el amor. ¿Cómo es el amor? Y está hablando obviamente del amor de Cristo, el amor de Dios para con nosotros. No es el amor del mundo, ¿verdad? Es el amor de Cristo. Un amor realmente sacrificial. ¿Qué es el amor? Dice Romanos 5, versículo 5, que es ese amor que Dios ha derramado en nosotros los creyentes por su Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando una persona pone su fe en Jesús para salvación, cuando una persona confía en el sacrificio de Cristo para justificación delante de Dios, en ese momento el Espíritu Santo desciende sobre esa persona, habita en esa persona. Pero no solo es el Espíritu Santo, el amor de Dios le da la capacidad para poder amar como Dios lo ha amado, ¿se dan cuenta? Y es lo que Pablo le está pidiendo a Filemón. Y esa es la base de la petición del apóstol Pablo, este amor que vemos aquí. Por eso te digo, él no está exigiendo, él está realmente rogando. Fíjate lo que dice 1 Corintios, del verso 4, empieza a definir este amor. Dice, el amor es sufrido. ¿Se dan cuenta? El amor está dispuesto a sufrir, a padecer, a soportar. El amor es así, es sufrido, ¿verdad? Y no es como en el mundo del amor, ¿cómo se llama esta canción? Love hurts, ¿no? El amor duele, ¿no?
O sea, no es en ese sentido. O sea, realmente el amor puede soportar, sufrir. Es lo que Pablo le está pidiendo a Filemón. O sea, sufre esto, recíbelo. Recordemos que en ese tiempo, o sea, obviamente había un castigo para un esclavo fugitivo y era la muerte. Era la muerte. Y Pablo está diciendo no solo, o sea, perdonen la vida, diciendo recíbelo de una forma diferente. Entonces es sufrido, el amor dice es sufrido, es benigno, habla de bueno, o sea, en él no hay maldad, no hay malicia. Dice, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Filemón puede decir, espérame, yo soy el amo aquí, Pablo. Él es mi esclavo, no te metas con esto. Yo soy el amo, yo lo compré, yo lo pagué, yo tengo dinero. Eso sería ser jactancioso, aún envanecerse. Dice, el amor no hace eso. Verso 5, no hace nada indebido, no exige, ¿verdad? No hace nada indebido, no busca lo suyo, no está por sus propios derechos, exigiendo sus propios derechos. No busca lo suyo, eso significa. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Filemón podría tener rencor hacia Onésimo, ¿estás de acuerdo? No solo por haber escapado, porque ya eso debe haber traído problemas a Filemón, sino un problema por lo menos le debe haber costado pues económicamente algo, una pérdida así. Y no solo eso, aparte le roba, o sea, todo eso pudo haber guardado mucho rencor en el corazón de Filemón, pero aquí dice el amor no guarda rencor. Verso 6, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Verso 7 dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y la palabra todo es eso, todo. Ese es el amor que Pablo le está pidiendo a Filemón. El amor nunca deja de ser, te viene diciendo el verso 8. El amor nunca deja de ser. O sea, el amor de Cristo no se acaba, ¿verdad? El amor del mundo se acaba, pero este amor no se acaba. Está ahí. Y por eso Pablo puede decirle esto, no exigirle, sino rogarle. Porque la base de lo que está haciendo es este amor. Entonces, Pablo va a pedirle a Filemón que muestre amor para con Onésimo, pero antes él le está mostrando este amor a Filemón. Por eso te decía, imagínate que Pablo llegue y se ponga como un apóstol de Jesucristo y diga, Filemón, ¿sabes que soy un apóstol de Jesucristo? Y te ordeno, porque es un mandamiento de Dios, que nos amemos unos a otros como nos ha amado, que ames a Onésimo y que lo recibas y te lo ordeno. Recíbelo como Dios te ha amado. O sea, sería raro, ¿no? Ay, pues cuánto amor, Pablo. Entonces Pablo empieza a mostrarle amor hacia él, respeto hacia Filemón. Entonces lo vamos a ver, porque lo está amando y sabe que esto no va a ser fácil para Filemón. Entonces Pablo está poniendo la base de esta petición y es esto, el amor de Cristo. Es el amor de Dios, ¿se dan cuenta? En las cartas pastorales Dios nos habló mucho sobre las buenas obras, ¿recuerdan? Y estoy seguro que una buena obra es esta, reflejar el amor que hemos recibido del Señor Jesús. Jesús dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, ¿verdad? En que se amen unos a otros. En eso van a saber, van a identificarlos como mis discípulos, que este amor gobierne sus vidas, que este amor dirija sus vidas. Y eso es lo que Pablo está pidiendo aquí. Y esa es una buena obra para todos nosotros, ser dirigidos por esta clase de amor. Jesús, como te decía, lo puso como un mandamiento en Juan capítulo 15, verso 12. Este es mi mandamiento,
que os améis unos a otros como yo os he amado. Jesús pudo decir esto porque Él estaba mostrando ese amor. Dijo, ese es mi mandamiento. Pablo no llega a eso, ¿verdad? Porque Pablo también se encontró en ese mismo mandamiento. Jesús mostró ese amor. Y esa es la base del perdón. Esa es la base de la petición de Pablo. Y esa tiene que ser la base de nuestra vida. Una buena obra que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ella, Efesios 2:10, es esto, que andemos en amor, ¿verdad? Que experimentemos el amor en todas sus circunstancias, en todas situaciones, en todas sus modalidades. Y más en esta, porque ya vimos lo que es el amor, es sufrido, es benigno, ¿verdad? Ese es el amor que vemos aquí. Que os améis unos a otros como yo los he amado, dice Jesús. ¿Cómo? Tenemos que amarnos unos a otros como Jesús nos ha amado. ¿Y cómo nos amó Jesús? Romanos 5:8, ¿recuerdan? Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo mostró su amor para con nosotros Dios? En que siendo aún pecadores. No dice en que cuando fueron buenos, se portaron bien, cuando ya dejaron de pecar y fueron a la iglesia, ¿no? Cristo murió por ustedes. No, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Que siendo un pecador, Cristo muere por nosotros. Ese es el amor de Jesús. Y eso es lo que Jesús está diciendo, que se amen unos a otros así como yo los amé. Que aún en su pecado puedan mostrar amor. Jesús amó lo que no merece ser amado. Jesús amó a los pecadores. Nos amó aún en nuestro pecado. Y así es como debemos de amarnos. Ese es el amor al que se refiere Pablo. ¿Onésimo pecó contra Filemón? Sí. Sí. Lo lastimó seguramente. Le afectó seguramente. Pecó contra él, sí. Pero ahora puede mostrar a Filemón el amor de Cristo al recibirlo. Es lo que le está diciendo. Así como Cristo te ha amado. Y tenemos que considerar eso nosotros. Perdonar de esta manera. No hay justificación. No tenemos como creyentes, como personas, hombres, mujeres que hemos recibido y experimentado el perdón de Dios y su amor en la cruz. No tenemos justificación para no perdonar. ¿Se dan cuenta? No importa lo que hayan hecho. Y sé que esto es difícil. No sé qué te hayan hecho. Pero Jesús nos amó siendo aún pecadores, recuerda eso. Jesús te perdonó y te amó siendo un pecador. Y es lo que tenemos que hacer. Perdonar de esta manera. No hay excusa, no hay justificación para decir esto no lo puedo perdonar. ¿Sí se dan cuenta de eso? Es el amor de Dios el que nos da la capacidad de perdonar. Por eso podemos hacerlo. Entendiendo algo, que Jesús murió por el pecado de todos. Y esto es importante. He hablado en otro momento de esto. Hay una enseñanza, una doctrina que definitivamente es errónea en cuanto a las Escrituras, donde se predica que Jesús murió solamente por los pecados de los que iban a creer en Jesús. Es un error. Eso es un error. Jesús murió por el pecado de todos los hombres, aun por los que no iban a creer. Y la Biblia lo declara. ¿Por qué? Porque aquí vemos la parte práctica. Porque si Jesús solo murió por los pecados de los que iban a creer, entonces los que no creyeron, entonces yo no tengo por qué perdonarlo. Pero si Jesús murió por el pecado de todos, yo no tengo por qué exigir que esa persona pague porque su pecado ya fue pagado en la cruz de Cristo. ¿Me explico? Y eso nos lleva a rendirnos y decir, yo no tengo por qué exigir más. Número uno, ¿por qué? Porque también pequé contra Dios. Porque Jesús murió por mis pecados. Número dos, por eso, porque Jesús murió por mis pecados y por el pecado de esa persona. Yo no puedo exigir más. Yo he entendido el perdón de Dios, hasta dónde llegó, hasta mi propia vida. Me alcanzó a mí, ¿verdad? Y si me alcanzó a mí, puede alcanzar y alcanzó a cualquiera. Y yo entiendo esto. Yo no tengo el derecho de exigir, digamos de esta manera, que una persona pague por segunda vez su crimen. Porque lo entiendo, Jesús ya pagó por eso en la cruz.
Entonces, Pablo está apelando a ese amor, a ese tipo de perdón que encontramos en la cruz de Cristo. Nuevamente, esto se lo está pidiendo ¿a quién? A un creyente, a Filemón. No es a un incrédulo, no le puedes pedir esto. No tiene la capacidad, no tiene el entendimiento, ¿verdad? No tiene la voluntad. Primero tiene que reconciliarse ¿con quién? Con Dios, primeramente. Pero como creyentes, esto tiene esto tenemos que entenderlo ya. Tenemos que experimentarlo. Entonces Pablo le está diciendo esto, ¿no? Más bien te ruego por amor, la base, el amor. Siendo, dice a continuación, verso 9, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Siendo como soy. Pablo le recuerda a Filemón sus circunstancias. ¿Por qué hace esto? Creo que lo hace buscando cierta empatía, ¿no? con Filemón. Está buscando que Filemón pueda considerar aún cómo Pablo en sus circunstancias está viendo por el amor. Ya anciano, se calcula que el apóstol Pablo tenía alrededor de 60 años cuando escribe esta carta. Era ya una persona adulta y quizás menciona esto como una petición especial de una persona mayor. Es como si le dijera, hey, Filemón, ya soy un anciano, te estoy pidiendo esto. Obviamente un anciano que había crecido y había conocido el amor de Cristo, había crecido en la fe, había experimentado ese amor, y él le puede decir, hey, te lo estoy pidiendo por esto. Y ahora además dice también, prisionero de Jesucristo. Pablo vuelve a hacer mención de sus prisiones. Y creo que tiene ese sentido, mover el corazón de Filemón. O sea, recordarle esto, Pablo estaba en prisión, pero no por malhechor, sino por predicar el amor de Cristo. Por eso dice prisionero de Jesucristo, no prisionero de Roma, ¿recuerdan? Soy prisionero de Jesucristo. O sea, él estaba en la cárcel porque predicaba este amor, el amor de Cristo. Y es como si Pablo le mostrara a Filemón, estoy preso por predicar el mismo amor que ahora te estoy pidiendo que muestres, Filemón. ¿Hasta dónde llegó Pablo? ¿Verdad? En pos de este amor. Entonces, considera esto. Si quieres seguir a Jesús, tienes que amar como Él te ha amado. Y si vas a vivir en el amor de Cristo, algunas veces tendrás que perdonar lo imperdonable, como Filemón. Y unas veces vas a tener que pasar quizás un tiempo también en prisión, pero recordando que somos prisioneros de Cristo por amor. Es lo que Pablo está recordando. Aquí estoy, Filemón, por amor a Jesús. O sea, lo que te estoy pidiendo quizás no sea tan difícil como mis circunstancias. Verso 10 le dice ahora, aquí va a presentar a Onésimo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí, dice, nos es útil. Entonces aquí presenta a Onésimo. Y como te decía, se repite al principio del verso 10 la palabra ruego, ¿no? Te ruego por mi hijo Onésimo. Nuevamente, no te exijo, te estoy rogando esto, Filemón. Y Pablo presenta, como te decía, a Onésimo, pero lo presenta como su hijo. Te ruego por mi hijo Onésimo. Ahora, imaginemos a Filemón, ¿no? Esta carta, como lo decía al principio, esta carta fue llevada de Roma a Colosas precisamente por Onésimo. Y piensa esto, ¿no? O sea, Pablo está escribiendo la carta, Onésimo está ahí y de repente dice, este que fue inútil, ¿no? Ahora es útil, ¿no? Obviamente Onésimo pues ya ni se enfada, ¿no? Pero ahora piensa en Filemón, o sea, de repente llega Onésimo delante de Filemón, el esclavo que se había escapado, fugitivo, que le había robado, y llega y le dice, antes de que otra cosa, lee esta carta, por favor. Te la manda Pablo. O sea, Filemón, ¿Pablo? ¿Cuál Pablo? El apóstol Pablo. Ok. Empieza a leer, ¿no? Ve llegar a este esclavo y empieza a leer hasta que llega a este versículo donde menciona a Onésimo, pero lo menciona como su hijo. Filemón dice, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo que hijo?
Y lee lo siguiente: a quien engendré en mis prisiones. Onésimo está refiriendo a esto. Onésimo nació de nuevo, como un creyente. Nació de nuevo al escuchar el Evangelio por la boca del apóstol Pablo. No sabemos cómo fue, decía al principio, una diosidencia, les decimos una de coincidencia, una diosidencia. ¿Cómo fue que Onésimo llega con Pablo? No sabemos cómo fueron las circunstancias que lo llevaron hasta ahí, pero fue Dios, obviamente. Lo vamos a ver la siguiente semana. Y estando ahí, pues Pablo hace lo que siempre hacía: predicaba el Evangelio. Le predica el Evangelio a este hombre llamado Onésimo, y Onésimo recibe a Cristo. Qué increíble, ¿no? Y ahora es un creyente. Y por eso Pablo dice: a quien engendré en mis prisiones. Estando preso, le pude compartir el Evangelio y ahora es un creyente. Filemón estaba sorprendido, yo creo, al leer eso. Pero, ¿qué habrá sentido al leer esto, Filemón? ¿Qué habrás sentido tú? Si pasa algo así. Si de repente hace años tuviste un conflicto con alguien que querías mucho, o alguien quien sea, y de repente hubo un conflicto y se apartaron, se dejaron de ver. ¿Qué pasaría si de repente te lo encuentras aquí en Semilla de Mostaza? ¿No? Y te enteras que ahora es un hijo de Dios. ¿Qué sentirías? O sea, te pregunto, piénsalo tú, contéstate. O sea, ¿qué habría en tu corazón? ¿Estarías como Jonás? Híjole, a él nunca lo hubiera predicado. Que se pudra en el infierno, ¿no? No sabemos cómo lo recibió Filemón, pero yo pienso que realmente hubo todo lo contrario. Realmente Filemón, que era un hombre que había confortado a los santos, que buscaba eso, su fe y su amor eran escuchados. Seguramente hubo gozo y alegría en su corazón al escuchar esto. Wow, o sea, ahora eres creyente, Onésimo. Seguramente Filemón oraba por la conversión de Onésimo. ¿No crees? Seguramente él le predicó en varias ocasiones acerca del amor de Cristo. ¿No? Seguramente. Y ahora ha conocido el amor de Cristo. Y ahora le toca a Filemón ser una extensión del amor de Cristo. O sea, me hubiera encantado que hubiera una carta de Filemón a Pablo respondiendo. Y a ver cómo hubiera reaccionado a esto. Pero creo que como creyentes tenemos que reaccionar así. O sea, Pablo lo va a mencionar la siguiente semana, lo vamos a ver en el verso 15. O sea, valió la pena. Has creído en Jesús. Onésimo oraba por esto. Onésimo, ¿recuerdas cuántas veces te hablé de Cristo? Y Onésimo puede haber dicho, sí. Y lo experimenté y lo vi en esa cárcel. Vi el amor de Cristo y creí en Él. Qué increíble, ¿no? No sabemos bien qué sucedió, pero ahora Onésimo era un creyente. Un hijo espiritual de Pablo, pero también un hermano de Filemón en la fe. Ahora eran hermanos. Es como si Pablo le dijera a Filemón, te ruego esto, porque ahora Onésimo es cristiano. Filemón, ahora Onésimo es tu hermano en la fe. Ahora Onésimo tiene una nueva posición delante de Dios. Y Filemón debía de considerar eso. Si tienes que arreglar un problema con algún creyente, un hermano en Cristo, recuerda que él también es un hijo de Dios. Recuerda que es tu hermano. Recuerda eso. El amor cubrirá multitud de pecados, ¿verdad? El amor es el vínculo perfecto, Colosenses lo vimos. El amor tiene que gobernarnos. El amor triunfa sobre cualquier discusión, problema, sobre cualquier cosa. Onésimo, quien fue un esclavo buscando libertad, llegó con Pablo
un hombre preso, pero libre. ¿Estás de acuerdo? Así, preso pero libre. ¿Por qué digo esto? Onésimo, o sea, me imagino cómo habrá sido Onésimo, quien ahora, ¿no?, hablando cuando escapa de Filemón y va a Roma, va con libertad, él se siente libre. O sea, ya no estoy bajo ese yugo, ya me libré de eso. Ahora se siente libre. Y llegando hoy escucha a Pablo hablar de la libertad en Cristo. Y conforme lo iba escuchando, se da cuenta que ese hombre encadenado era la persona más libre que había conocido. ¿Verdad? Así es. Y al ver la libertad de Pablo, se da cuenta que aún lejos de Filemón, en realidad él sigue siendo un esclavo. Y así nos sucedió a todos nosotros, ¿verdad? Pensábamos que éramos libres, haciendo lo que queríamos de acuerdo a nuestra propia voluntad, viviendo en nuestros deleites. Sin darnos cuenta, éramos esclavos de esos deleites. Esclavos de la droga, esclavos del alcohol, esclavos de la fornicación, esclavos de las pasiones, esclavos del pecado. Eso éramos. Y alguien que parecía esclavo, que no podía divertirse como lo hacíamos antes nosotros, nos habla de la verdadera libertad. ¿No es así? La libertad que hay en Cristo. Libres para servir a Dios y ya no al pecado. Eso fue lo que pasó con Onésimo. Y eso es lo que nos pasó a todos nosotros. O sea, Onésimo llegó hasta ese lugar sintiéndose libre en este mundo para darse cuenta que era un esclavo del pecado. Pero encontró la verdadera libertad. ¿En dónde? En una prisión. Qué paradoja, ¿no? Pero esa es la realidad. Si tú el día de hoy no puedes perdonar y dices, yo no puedo, quizás porque sigues siendo esclavo de eso, de tu orgullo, de la soberbia, de la falta del perdón, y no eres libre como piensas, necesitas la libertad en Cristo. Necesitas entregarle tu vida y reconocer tu pecado para que Dios te pueda dar verdadera libertad. Jesús dijo esto en Juan 8:36. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad es una persona, Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Conoce a Jesús. Él quiere darte libertad. Aún de eso. Quizás no eres esclavo del alcohol, de las drogas, de la fornicación, pero eres esclavo de esto, del rencor, de la amargura, de la soberbia, del orgullo. Eso es esclavitud y es pecado. Eso te va a hundir. Y al último, te va a llevar al infierno. No importa qué tan bueno te sientas. Todos nacemos en esa condición, esclavos del pecado. Y necesitamos a un libertador, el cual es Jesucristo, el Salvador. ¿Verdad? Cree en Jesús y sé salvo. Cree en Jesús y sé libre. Y conoce esa libertad que Dios quiere darte. Vamos a continuar entonces. Verso 11 dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Qué interesante este versículo. O sea, al huir, Onésimo se convirtió en un esclavo inútil para Filemón. Ya, o sea, perdió toda su utilidad para él. Se escapó, fue más pérdida, como te decía, para Filemón posiblemente. Entonces por eso dice, el cual en otro tiempo te fue inútil. Nuevamente Pablo hace un juego de palabras en esta oración. ¿Por qué? Porque el nombre de Onésimo significa útil. No significa Onésimo, útil. Y en ese entonces muchos esclavos se llamaban así Onésimos. ¿Por qué? Porque representaban eso, una utilidad para una persona. Entonces era común entre los esclavos que se llamaban así Onésimos. Pero es interesante, o sea, dice que en otro tiempo te fue inútil. Es como si Pablo dijera, el útil, Onésimo, el útil que te fue inútil, pero Cristo puede hacer que útil, que te fue inútil, en verdad sea útil, ¿no? Algo así lo que está diciendo, ¿no? ¿Sí me están oyendo? ¿No? Otra vez con eso, ¿no? Ok. Yo no soy, o sea, aquí está escrito.
pero ahora a ti y a mí nos es útil. Qué increíble, ¿no? Pablo conocía el poder del evangelio. Lo conocía por experiencia propia. Él sabía que el evangelio tiene poder para transformar a una persona inútil a una persona útil. Romanos 3. Pablo cita varios pasajes del Antiguo Testamento para mostrar la condición del hombre sin Cristo, la necesidad del hombre. ¿Cómo está el hombre sin Cristo? Lo hace en varios pasajes, Efesios capítulo 2, pero en Romanos 3, no hay quien busque a Dios, ¿recuerdan? Romanos 3:11. Todos se desviaron. Pero es lo que dice el verso 12, todos se desviaron. Dice, aún se hicieron inútiles. Todos. Todo ser humano sin Cristo es un inútil, aquí está diciendo. Todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, porque esa era nuestra situación. En Cristo no éramos útiles. Estábamos muertos, dice Efesios 2, en delitos y pecados. Así estábamos, así nos encontrábamos. La vida de Onésimo había sufrido un cambio para bien. El mismo cambio que todo creyente ha sufrido. Acompáñame a Efesios 2, vamos a ver rápido este pasaje. Efesios 2, Efesios capítulo 2. Vamos al verso 11. Digo, desde todo el capítulo 2, o sea, comienza con esto, pero quiero que veamos del verso 11. Si quieres, lee en tu casa el capítulo 2. Pero ve lo que dice el verso 11. Y recuerda lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Hay dos palabras que se repiten aquí en Efesios. Déjame leerte, no cambies de hoja en Efesios 2, pero voy a leerte nuevamente el versículo 11 de Filemón. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Otro tiempo y ahora, ¿no? Fíjate lo que dice Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, ¿verdad? Vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Era nuestra condición aún como gentiles. Pero ahora, Pablo dice, ahora es útil, dice, pero ahora en Cristo Jesús. Y ahí está la utilidad. Ahora en Cristo. En otro tiempo éramos eso. Esclavos del pecado, muertos en delitos y pecados, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. ¿Te das cuenta? La palabra paz, ¿recuerdas qué significa? Unir dos cosas que estaban en enemistad. En el mundo la paz es, no hay conflicto, estamos tranquilos todos. Para Dios eso no es paz, porque aunque no haya conflicto, hay un conflicto interno en los corazones. Y la paz habla de unir, una unión, unir dos cosas que están en enemistad. Y Jesús hace eso. Por eso dice, Él es nuestra paz, verso 14, el capítulo 2 de Efesios. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Esto es lo que Jesús, por eso hay poder en el evangelio, por eso Pablo confiaba en esto y podía ver así esto. Y por eso podía pedir eso a Filemón, y por eso podía pedirle no solo a Filemón esto, a Onésimo, ve con Filemón y ponte a cuentas. Porque ahora tienen a Cristo. Porque Jesús, dice el texto aquí en Efesios 2:15, abolió en su carne, ¿qué cosa? Las enemistades, ¿se dan cuenta? Y recuerda eso. Tienes problemas con un hermano el día de hoy, recuerda que eso Jesús lo llevó en la cruz. Abolir habla de dejar inactivo las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué cosa? La paz. Mediante la cruz. ¿Qué significa eso? Su muerte. Mediante su muerte, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las enemistades.
Esto fue lo que había experimentado ahora Onésimo como un creyente. Y eso cambió su vida. Eso cambió su vida totalmente. Y por eso Pablo puede decir esto: antes era inútil para ti, pero ahora es útil. Cuando una persona se reconcilia con Dios, experimenta un cambio. Deja de ser inútil y se convierte en alguien útil, ¿se dan cuenta? Así como ahora Onésimo era útil para Pablo y para Filemón, lo dice así, ¿no? Pero ahora a ti y a mí nos es útil. O sea, qué valor da el evangelio a la persona, ¿no? Y a veces creo que siempre llegamos a Cristo como inútiles. Pero Dios quiere hacerte útil. Y parte de eso lo vimos en Timoteo, ¿recuerdan? Instrumentos útiles para Dios. Lo que quiere Dios que seamos. Entonces Pablo le está pidiendo que reciba a Onésimo, porque aunque anteriormente le fue inútil, ahora era útil. Verso 12 de Filemón le dice: el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. El cual vuelvo a enviarte. O sea, va de regreso. Como lo he mencionado anteriormente, Pablo sabía que tarde o temprano Onésimo debía de regresar con su amo y ponerse a cuentas. Era el momento. Pablo no le hubiera pedido esto a Onésimo si no hubiera nacido de nuevo Onésimo, si no hubiera sido un creyente. Pero ya como un creyente sabía que esto era importante. Y dice: te lo envié de vuelta. ¿Cómo debe de recibirlo Filemón? ¿Con castigo? ¿O nuevamente como un esclavo? No, fíjate lo que dice: tú puedes recibirle como a mí mismo, dice el apóstol Pablo. Recíbele de esta forma. Esa es la petición. Esta es la petición. Recíbelo. La frase igualmente no menciona el perdón, no menciona la palabra, pero ya el recibirlo va implícito que lo tiene que perdonar. ¿Se dan cuenta? Tú puedes recibirlo como a mí mismo. Y esa frase como a mí mismo en griego es una referencia a las entrañas. Eso lo vimos en el verso 7, cuando vimos que Filemón había confortado los corazones de los santos y explicaba que la palabra corazón no es la palabra cardio o cardia que comúnmente se usa para corazón en la Biblia, sino habla de entrañas, que me refería yo que son las pasiones, las emociones, ¿no?, que estaban ahí. Y realmente lo que Pablo, déjame leer otra versión, la NBI, me gusta cómo lo traduce, creo que es más cercana esa traducción a lo que quiere decir Pablo, pero le dice: te lo envía de vuelta y con él va mi propio corazón. Es lo que le está diciendo. O sea, recíbelo así como si fuera yo, así mi propio corazón delante de ti. ¿Por qué Pablo podía hacer algo así por este hombre esclavo, prófugo, ladrón? Pues por lo que había pasado en Onésimo. Él había recibido a Cristo. Ahora era un hijo de Dios. Y por eso Pablo puede interceder de esta manera. Es lo que está haciendo Pablo, intercediendo, buscando reconciliación entre estos dos hombres. Entonces, pues recíbele como a mí mismo. Verso 13 dice: yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Entonces, en estos últimos dos versículos vemos algo más. Yo quisiera retenerle conmigo. O sea, en el apóstol Pablo había un deseo de que Onésimo continuara con él. ¿Se dan cuenta? O sea, Onésimo, como una nueva criatura en Cristo, ya era de utilidad para Pablo. Pablo podía haberse quedado con Onésimo, ¿verdad? Y eso creo que hubiera sido conveniente para Onésimo. O sea, piensa en esto: hubiera sido conveniente para Onésimo, hubiera sido conveniente para Pablo y hasta hubiera sido conveniente para Filemón, ¿no? Porque aún Filemón, o sea, había dicho: bueno, pues ya quédatelo, ¿no? Pues ya me evitas el hecho de que volverlo a ver y tener que pasar todo esto. Si ya está allá contigo, que bueno, Pablo, quédatelo allá, ¿no? Pero lo conveniente delante de Dios, eso es lo importante.
No es lo conveniente delante de nosotros, entre nosotros, sino que es lo conveniente delante de Dios. Y ya vimos que es conveniente, ¿verdad? Reconciliarse. Lo conveniente era que Onésimo regresara con Filemón y arreglara esta situación, ahora ya como creyentes en Cristo. Eso es conveniente para todos nosotros nuevamente. Si Dios está mostrando y recordando que hay algo ahí que tienes que arreglar, arréglalo. Es conveniente. Ve y habla. No mandes un correo, no mandes un WhatsApp. Hay cosas, en serio, hay cosas que se tienen que hablar cara a cara. Sí. Al menos tengas COVID, espera un poco, ¿no? O que regresemos a semáforo, espera un poco. Pero hay cosas, porque lo he visto, y es triste cuando un creyente no toma algo con seriedad, ni lo hace con tacto. Por un mensaje, pues esto, ¿no? Sí, ya estamos. No, ve, arregla eso como tiene que arreglarse. O sea, Pablo no envió la carta y se quedó con Onésimo. O sea, Pablo le dijo a Onésimo, ve y habla y arregla esto con Filemón. Yo sé que a veces es difícil, pero entre creyentes no tiene que ser tan difícil. Pablo dice en Romanos 12, 17, ¿no? Creo que es 12, 17 o 18, que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. O sea, en cuanto dependa de nosotros, porque los incrédulos, ellos sí pueden decir, no te quiero perdonar, no te voy a perdonar nunca. Pero tú tienes que buscar ese perdón. ¿Sí me explicó? Y no porque sea incrédulo, no, pues es que él no me va a perdonar. O sea, dice en cuanto dependa de ti. O sea, búscalo. Si no se logra hacer, está bien, pero tú ya hiciste lo que pudiste hacer. Pero entre creyentes no hay eso. Tienes que buscar eso y los dos tienen que buscar esto. Entonces, Pablo dice, yo quisiera retenerle conmigo, o sea, me es útil, pero es más útil esto, que vaya contigo. ¿Por qué lo quería retener? Dice, para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. Y Pablo le muestra a Filemón eso, lo útil que Onésimo le era ahora en la prisión. Al decirle que ahora Onésimo tenía el mismo valor que Filemón, lo que está diciendo, porque en lugar tuyo me sirven mis prisiones. Y lo que te digo, ahora Pablo pone a Onésimo a la par de Filemón. Para Pablo, ahora en Cristo, el esclavo vale igual que el amo. Y así es. Ninguno es más que otro. Pablo dice en Gálatas, y eso lo vamos a ver más adelante, Gálatas 3:28, dice, ya no hay judío ni griego, ahora en Cristo, estoy hablando de eso, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo está mostrando a Filemón. Filemón, ahora Onésimo, tiene el mismo valor que tú delante de Dios. Y así tienes que verlo. Ahora en estos versículos vemos que el perdón que Pablo le está pidiendo a Filemón es un perdón completo y por lo tanto restaurador. Es lo que está buscando. Pablo pudo simplemente, como te decía, enviar la carta, quedarse con Onésimo, pero lo envía para que la restauración sea completa y eficiente, es lo que está buscando. El perdón de Filemón debe de ser sincero para restaurar su relación con Onésimo. Y así tiene que ser nuestro perdón. Por eso te decía, no mandes solo un mensaje. Busca hablar con esa persona en persona. No sabemos cuál fue la respuesta de Filemón. No nos dice la palabra de Dios. Seguramente perdonó a Onésimo, lo recibió como Pablo le pidió. Pero la petición de Pablo era complicada realmente. No sería sencillo recibir y perdonar a un esclavo fugitivo que además le había robado. Qué disyuntiva, ¿no? Para Filemón. ¿En qué dilema estaba colocando Pablo, o más bien Dios, a Filemón? Onésimo, como ofensor, tuvo que humillarse. Tuvo que humillarse y regresar a Filemón. Ahí estamos viendo la humillación de Onésimo. Porque si Onésimo puede haber dicho, Pablo, ¿sabes qué, Pablo? Pues,
¿Para qué voy? Mejor evitamos esa confrontación. O sea, escribe la carta y ya, pues me quedo yo en Roma, que él se queda en Colosas, ¿no? Que nos volvemos a ver y ya en Cristo ya estamos libres, y etcétera. ¿No? Pero él tiene que humillarse y ir a Filemón. Pero ahora, ¿qué haría Filemón como el ofendido? Pues lo mismo. También debía de hacer lo mismo que Onésimo, humillarse y recibir ahora a Onésimo. Aquí vemos algo: para que exista una reconciliación genuina, completa, una reconciliación restauradora, debe de haber humildad de las dos partes. Sin humildad no puede restaurarse una relación rota. Es necesario que los dos se humillen. Es necesario esto, que las dos partes involucradas se humillen. El problema de Filemón, como la parte ofendida, es que si él no perdonaba, esto era peligroso. Y ya lo vimos en su momento. Hablé de 2 Corintios capítulo 2, donde Pablo habla de esto, ¿no? Donde dice: no demos lugar al diablo, no le demos ventaja al diablo. ¿Recuerdan? Pues no ignoramos sus maquinaciones. Está hablando de la falta de perdón. O sea, perdónenlo, le pide a los corintios: perdonen a ese hombre, para no darle lugar al diablo. Si Filemón no perdonaba, también iba a pasar algo más. El amor, ese amor que Pablo reconoció y que elogió en el verso 7, el amor que había mostrado anteriormente hacia los santos, se vería afectado. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, abstenernos de guardar cualquier tipo de rencor y amargura hacia alguien más. No solo por el bien de esa persona, sino por mi propio bien. Y eso ocurre cuando nos disponemos a perdonar. Aun cuando la parte ofensora no ha pedido perdón, yo tengo que buscar el perdón. Porque así es como podremos mostrar verdaderamente el amor de Cristo. Fíjense lo que Jesús dijo en Mateo 5, versículo, ¿cuál es del verso 21? Mateo 5, 21 dice: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, ¿verdad? Los 10 mandamientos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, dice Jesús, yo os digo esto, que cualquiera que se enoje contra su hermano, dice, es culpable de juicio. O sea, ese grado lo llevó Jesús. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está llevando, más bien está enfocando en el corazón, en las motivaciones que hay en nuestro corazón, las intenciones en nuestro corazón. Tú puedes que no mates a alguien, pero el odio está ahí. Y las ganas de matarlo está ahí. Nada más no lo matas porque vas a ir a la cárcel, porque eres un cobarde. Pero en tu corazón ya está ese deseo, dice Jesús, desde ahí para eso. Ten cuidado, estás contaminando tu corazón. Fíjate lo que dice en el verso 22, por tanto, de Mateo 5, 22. Por tanto, si traes tu ofrenda, Jesús pone un ejemplo, si traes tu ofrenda al altar, o sea, vienes a dar una ofrenda a Dios, que una ofrenda representa tu corazón delante de Dios. Si vienes delante de Dios a dar tu ofrenda, y ahí, aquí, te acuerdas de esto, de que tu hermano tiene algo contra ti, no de que tú tienes algo contra tu hermano, sino él tiene algo contra ti, o sea, es algo que tú tienes que perdonar, no que pedir perdón. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tienes que hacer? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero, o sea, antes de dar tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano. Esos son los sacrificios que Dios quiere. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Creo que como creyentes, nosotros tenemos que perdonar antes de que la persona venga a pedirme perdón. Así tiene que ser. Porque el hacer eso está guardando tu corazón del rencor, de la amargura. Leí esto y creo que algo así. Alguien decía que la amargura es
es el veneno que uno se toma esperando que le haga daño a alguien más. Y es absurdo. O sea, la amargura te va a hacer daño a ti. Tenemos que perdonar no porque la otra persona lo necesite, lo merezca, sino porque yo necesito limpiar mi corazón y guardar mi corazón. Filemón tenía que hacerlo así. Vamos al último versículo. Dice entonces: pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo pudo actuar sin el consentimiento de Filemón, pero eso no estaría de acuerdo al amor que está apelando, como veíamos. Porque el amor no busca lo suyo, ¿recuerdas? El amor respeta a los demás y está respetando a Filemón. Dice al final, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo, o sea, ¿qué está pasando aquí? Pablo no busca forzar a Filemón como una necesidad. No lo está forzando a tomar una decisión. Lo que Pablo busca es que Filemón decida hacer lo correcto de manera voluntaria. Es lo que está buscando. Y así es como el amor de Dios se ve en acción. No actúa a la fuerza, sino a través de la voluntad. Recordando estos versículos, el amor de Cristo nos constriñe, ¿recuerdas? 2 Corintios 5:14. El amor de Cristo me empuja a hacer aquello que es difícil para mí, que no podría hacer de otra forma. Empuja mi voluntad a la de Él. Eso es lo que hace el amor de Cristo. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Claramente lo vemos aquí como una persona que está reconciliando. O sea, Pablo es un reconciliador. Y así fue Pablo. Él buscaba la reconciliación aquí entre Filemón y Onésimo, pero Pablo sabía muy bien que antes de esa reconciliación estaba la reconciliación con Dios. Y quiero terminar leyendo esto en 2 Corintios. Si quieres acompañarme. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. La semana pasada mencionaba estos pasajes hasta el verso 17, pero ve lo que continúa diciendo, verso 17, 2 Corintios 5, 17, lo conocemos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ¿recuerdas? Y aquí todas son hechas nuevas, pero ve lo que dice el verso 18, y todo esto proviene de Dios. El que tú y yo seamos una nueva creación no es nuestro, es Dios quien lo hizo nosotros. Todo esto proviene de Dios, que dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Qué increíble. Tú no buscaste esa reconciliación. Y ahí vemos ese perdón que te decía. No el ofensor, el ofendido es el que está buscando la reconciliación. Qué increíble, ¿no? Tú y yo no buscábamos a Dios. Fue Él quien nos buscó. ¿Dónde? En la cruz. Y nos dio esto, el ministerio de la reconciliación. Y Pablo lo entendió. Mi ministerio es reconciliar. Primeramente reconciliar al hombre con Dios, pero también los hombres entre los hombres. Pero es necesario esto primero, una reconciliación con Dios. Dice el verso 19, que Dios estaba en Cristo. Nuevamente lo dice, que Dios estaba ahí en Cristo, reconciliando consigo al mundo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, representantes, embajadores en su nombre, como si Dios rogase por medio de nosotros. Así Pablo, por eso está rogando, ¿recuerdas? Le dijo 2 veces, te ruego, te ruego, te ruego. Eso hace el amor, ruega. No exige, no pide, ruega. Te ruego, reconcíliate con Dios. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos que en nombre de Cristo reconciliaos con Dios. Y empieza todo. Pablo no podía pedirle a Onésimo que fuera a reconciliarse con Filemón si primero no se reconciliaba con Dios. ¿Verdad? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Está hablando de Jesús. Jesús no conoció pecado, no pecó, pero por nosotros fue hecho pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Y de eso se trata. El perdón que Filemón debió otorgar a Onésimo debía deportar del perdón que él había recibido
de la mano de Jesús. Es el perdón que tú y yo tenemos que otorgar. Cuando Dios te pide perdonar, ve la cruz. No veas lo que pasó, tus circunstancias, la ofensa, ve lo que Dios hizo en la cruz. La reconciliación entre hombres también es posible gracias a eso, a la obra consumada de Jesús en esa cruz. Y eso es el amor de Cristo. Esa es la base de la reconciliación y del perdón. Vamos a orar para terminar. Vamos a dar gracias, ¿ok? Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos una vez más lo que hiciste en esa cruz y el poder, Señor, de esa obra, de tu sacrificio por nosotros, Señor. En la cruz llevaste todas nuestras enemistades, como leíamos, Señor. Las hiciste así, Señor, inactivas. O sea, ya no hay enemistad, no hay por qué enemistarnos, Señor. Pagaste por nuestros pecados. Pagaste por nuestras ofensas y por las ofensas que nos han hecho. En esa cruz, tus palabras fueron: consumado es. Que significa pagado por completo. No faltó nada, Señor. No faltó nada. Y por eso el día de hoy, Señor, podemos perdonar como tú nos has perdonado. Podemos amar como tú nos has amado. Podemos reconciliarnos como tú, Señor, nos has reconciliado contigo. Ayúdanos, Señor, a poner por obra esto. Señor, si en nuestro corazón el día de hoy hay rencor, hay amargura, es porque seguimos siendo esclavos de eso. Y tú viniste a darnos libertad. Y tú quieres librarnos de esas cosas. El día de hoy, Señor, queremos entregarte eso. En arrepentimiento, en fe confesamos, Señor, nuestro pecado. Y te pedimos que nos perdones, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Nuestro corazón es malo, es perverso. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu amor, de tu perdón, para poder vivir así vidas que te agraden y te glorifiquen en todo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Obra en nuestro corazón. Limpia nuestros corazones de maldad, Señor. Purifícanos. Y glorifícate, Señor. Que tu amor triunfe en tu iglesia. Que tu amor triunfe en este mundo a través de tu iglesia, Señor. Ayúdanos a reflejar ese amor a todos, Señor, los hombres. Gracias, Padre, por tu palabra. Y gracias, sobre todo, gracias, Señor, por tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén.